Rinesi. Ya tienen ustedes colgadas las filminas, ¿no? Las filminas en la página de Facebook. Eh, Algunas cuestiones con la transmisión, digamos, no puedo quitarme el reflejo que hay en los lentes, a partir porque tengo el celular más la computadora. Les pido disculpas cuando en mis ojos aparezca el reflejo de la imagen de la PC de escritorio. Eh, pero bueno, es lo que podemos hacer. No voy a ir a la óptica porque no está abierta a cambiarme los lentes con antirreflejos porque ya no se puede. Eh, pero bien, digo, van a aparecer estas cuestiones de imágenes que si la ve algún comunicador va a decir, oh, mirá los detalles, ¿no? Bueno, la idea es que es un teórico que vamos a tratar de sacar adelante lo que falta de Rinesi, gracias a todos los que están conectados. Pero bueno, les decía esto. eh, ya tienen las filminas ustedes ahí de lo que es el trabajo de lo que es, lo que nosotros consideramos lo más trascendente que propone Rinesi en su texto. Eh, Y había quedado hoy en la Filmina 4, ¿no? En la que ustedes si ponen el PPT y lo vieron, lo pueden ver conmigo si quieren, si tienen ganas. No sé si tienen la posibilidad, digamos, de usar la cámara y además ver el PPT. Eh, pero vamos ya como una cuestión de terminarlas con las filminas y repasar un poco lo que veníamos hablando y darle manera de síntesis, ¿no? A esto que es lo que trabajaba y lo que proponía Rinesi. Dice Rinesi, el pensamiento trágico, en la medida que es un pensamiento capaz de convivir con el conflicto y de tratar de pensar en él y a partir de él, tiende a ver a los seres humanos dominados por la contradicción. Ya esto va quedando claro, ¿no? Eh, la humanidad va a estar en la contradicción permanente, eh, y desde ahí hay que ver la cuestión de lo trágico, ¿no es cierto? Una contradicción que abre lugar, vuelvo a decir, un lugar de poder entender que se parte desde ahí la construcción de cualquier orden social. Eso es lo que rescata Rinés. Y la tragedia en tanto te da cuenta la tragedia, ¿no? De las cuestiones que no tienen resolución, de los conflictos que no tienen resolución, ¿no es cierto? De los pactos, de las situaciones, ¿no? De la vida que no tiene resolución. Bueno, lo trágico siempre nos enseña esto, la tragedia siempre termina con algo que no se puede resolver, ¿no? Y casualmente lo que no se puede resolver es el orden social, ¿no es cierto? Esto es lo que fuertemente está vinculando Rinesi con el tema de lo que es la contradicción, ¿no? La contradicción y la tragedia. Esto es lo que hay que empezar a... hola Rochi, perdón por no avisarte, pero tenía problemas de cuestiones de transmisión. Y me olvidé, Rochi, te pido disculpas. Y vi tu mensaje. Disculpen que estoy hablando con Rochi. Eh, Decía esto. Esto es lo que va a terminar proponiendo Rinés y esto ya a esta altura ustedes lo tienen más que trabajado hoy con nosotros, ¿no es cierto? Recuerden que la Filmina 5 dice la filosofía occidental ha mostrado antipatía hacia el mundo de la tragedia. Platón en la República intenta clausurar, dice lo trágico a partir de la búsqueda del orden, ¿no es cierto? Y Nietzsche lo que hace es afirmar que la tragedia es una forma superior de conocimiento. No me gusta estar tan abajo, no sé por qué. Ahí estamos. Eh, les decía esto, ¿no? Vuelvo a repetir. Perdón, Rochi, disculpas. Decía esto, ¿no? La filosofía occidental ha mostrado antipatía hacia el mundo de la tragedia, es decir, lo que quiere decir esta filmina, lo que venimos hablando ya, es que niegan constantemente la posibilidad de que la tragedia sea la materia prima de lo que es sí o sí cualquier formación de orden social, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, lo explicaba hoy también en la intervención anterior, Platón en la República intenta clausurar lo trágico a partir de la búsqueda del orden, sí, ya lo expliqué hoy, ¿no es cierto? Y Nietzsche lo que va a hacer es casualmente decir, no, es de la tragedia donde tengo que pensar los órdenes sociales. A Nietzsche, decía la otra vez, le debemos bastante de lo que son las construcciones de las nuevas ciencias. Ha hecho todo un desplazamiento, un quiebre del pensamiento de Nietzsche a partir de poder sí o sí dar nacimiento a nuevas formas de pensar, y esas nuevas formas de pensar y de problematizar han dado lugar a lo que es la construcción de nuevas ciencias, nada menos, nada más y nada menos, ¿no? Eh, Construcciones de nuevas ciencias, digo, como la lingüística, la comunicación, la antropología, digo, la influencia que va a tener en la teoría política y en muchas de las ciencias sociales, digo,
lo que hacía Nietzsche era casualmente darle una forma de pensar diferente a la ciencia de Occidente, ¿no? Bueno, y fue ganando de a poco el pensamiento del filósofo alemán, fue ganando de a poco, digamos, lo que se fue construyendo después como pensamiento hegemónico, ¿no? Las bases que él asienta después van a ser totalmente, digamos, problematizadas más, de forma más profunda y van a dar lugar a conocimientos científicos nuevos, ¿no? A problematizaciones nuevas. Más allá de eso, Nietzsche sí consideraba que la tragedia era mucho más elevada para entender, digamos, los órdenes sociales. Quería como descartar la cuestión de las teorías, ¿no es cierto? Más allá de eso, a la teoría la llama teorética, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Hay como un lugar de considerarla algo que no es teoría. Eh, lo que sí que tiene que quedar en claro es que sí Rinesi, con el pensamiento de Nietzsche, lo que va a hacer es decir, bueno, no, la teoría también sirve para eso. De hecho, lo que estamos haciendo es estamos construyendo una teoría, ¿no? Metiendo a lo trágico, vinculándolo con la teoría, ¿no es cierto? La teoría de pensar los órdenes sociales. Hoy decía en la Filmina Say, fíjense en que dice, si la tragedia fue sacada de sus rieles por el optimismo de la ciencia, este hecho derivó de generar una lucha eterna entre la consideración teórica y la condición trágica del mundo. En esta Filmina es un poco lo que adelantábamos hoy, ¿no es cierto? En esta Filmina está diciendo esto, ¿no? Esta dualidad de que o pienso el mundo desde la construcción de teorías o partiendo de lo que nos enseña la tragedia al momento de entender las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Bueno, a esto, digamos, Nietzsche lo opone, digamos, opone teoría y pensamiento trágico, pero vuelvo a decir, hoy se pueden vincular absolutamente las dos, digamos, se puede hacer del pensamiento trágico una teoría, ¿no es cierto? Hay una crítica muy profunda que se le hace a la filosofía política, que lo van a ver con Rinesi casualmente, es que la filosofía política se ocupó siempre, ¿no? De negar la posibilidad de que un orden social no sea posible en todo cerrado, digamos, ¿no? O sea, la filosofía política lo que va a hacer es negar que no se pueda cerrar un orden social donde se convenza a todos. Esta es la gran crítica que le hace eh, Rinesi a la filosofía política, ¿no? Esta pretensión constante, ¿no? Influenciada por lo platónico, por los pensamientos de Platón y también por los pensamientos de muchos eh, teóricos, autores e intelectuales de la modernidad que sí creen en esto de un consenso definitivo en la historia de la humanidad, ¿no? No solamente los liberales, hoy lo adelantaba también con el marxismo, están sosteniendo que es posible una vida en armonía, en un orden social. Eso va a ser totalmente puesto en cuestión, en tensión, y se va a dar esta imposibilidad, ¿no? de la vida en armonía. No hay una vida en armonía ni a futuro, ni una base de dónde pensar una vida en armonía. No se ha realizado esto y no fue posible en la historia de la humanidad. Siempre entonces la propuesta es pensar que la materia prima, digamos, de los órdenes sociales son el conflicto, la contradicción y el antagonismo. No es reducible ninguna sociedad a un orden social para siempre. Esa imposibilidad existió a lo largo de la historia, ¿no? Justamente, ¿no? Para Occidente, digamos, el conflicto siempre fue algo que hay que ordenar, ¿no es cierto? Esta es también la gran crítica que se le hace, ¿no? Hay que ordenar el conflicto. La gran pretensión del pensamiento occidental hasta mitad del siglo XX fue la cuestión de querer pensar, ordenar el conflicto. Bueno, en la práctica mismo eso no se dio, pero sin embargo siempre se partió pensar los órdenes sociales, pensar la gobernabilidad, los pactos entre hombres y mujeres, ¿no? Las leyes, los, los que son los relatos de contrato social, pensarlos, ¿no es cierto? Pensarlos para clausurar la cuestión del conflicto. Bueno, eh, esto es lo que teóricamente va a ser desplazado luego de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con estas teorías que estamos viendo nosotros. La imposibilidad que en la práctica eso se muestra, digamos, constantemente, ¿no? Pero que quede claro que esta crítica que hace Rinesi es a las teorías modernas, ¿no es cierto?, de querer clausurar el conflicto para siempre en la historia de la humanidad. Bueno, quizás en esa operación de querer clausurarlo de manera definitiva, lo que ha dado lugar es que eso se va a mostrar de manera imposible, por lo tanto hay que pensar de otra manera, ¿no? La construcción de los órdenes sociales.
Con esta operación lo que trata, digamos, el pensamiento que fue hegemónico de Occidente, el pensamiento liberal y también el pensamiento marxista en sus cuestiones, ¿no? Es tratar de clausurar lo que en definitiva en política sería un escándalo, ¿no? El escándalo del conflicto. ¿Pero por qué? Porque, vuelvo a decir, hay un lugar ahí de despolitización que hace esta ciencia, ¿no? Lo que va a decir es, negar que la política en sí es antagonismo, ¿no es cierto? Eso es un fuerte proceso de despolitización. Ojo con estas teorías liberales que van a influenciar mismo hasta hoy en día, ¿no es cierto? Lo contrario, la política no es la apolítica, que quiero que quede claro esto entre nosotras y nosotros, ¿no? Lo contrario, la política es la despolitización, es decir, negar que la política es la materia prima de cualquier pacto entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Vuelvo a repetirlo, lo contrario de la política no es lo apolítico, porque no hay nada que sea apolítico. Uno puede negar, puede querer esconder, uno puede tratar de hacerse en el juego de que en realidad no está haciendo política, pero no hay nada por fuera de la política, absolutamente nada. Eh, es una de las pocas cosas donde el todo existe, ¿no? El todo es una realidad, no un real, pero sí es una realidad. Ya sabemos esta diferencia entre reales y realidad, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, lo contrario a la política es la operación de despolitizaciones, es el liberalismo puesto constantemente en trabajar en que todo lo que es la política es algo que está embestido o está trabajado a partir de ser algo peligroso de por sí, ¿no? Esta cuestión, vuelvo a decir, de decir aquel que hace política siempre está teñido de algún sesgo de querer sacarte ventaja, ¿no? Lo que pasa que ahí lo que gana es la concepción liberal de la política, que tiene que ver con los partidos que el liberalismo dijo que se dirimen, digamos, las sociedades de Occidente, ¿no es cierto? Me dice Facu Fagnani, profe, acá me perdí, de política, ¿no estás hablando de política partidaria? No, Facu, al contrario, lo que estoy haciendo acá es decirte, lo que dije en el video anterior es que cuando hablamos de política estamos hablando de la materia prima que construye un orden social. Después está dentro de la sociedad la división de las distintas tribus, por llamarlo de una manera, o de las distintas facciones que se van a disputar la gobernabilidad. Pero no es lo mismo gobernabilidad que Estado, ¿sí? Sino que la gobernabilidad es aquel que va a hacerse cargo, digamos, de lo que es la administración de la sociedad en este mundo de democracias liberales, por ejemplo. Pero lo que hay en la materia prima de cualquier orden social, desde que existió el primer hombre y la primera mujer, desde que existieron, digo, todos los procesos fueron a través de la exposición de sentidos a partir de la materia prima que es la política, ¿no es cierto? Después, dentro de un juego que puede ser, vuelvo a decir, el juego de hoy, el democrático liberal, hay un montón de facciones, vamos a llamarle partidos, digamos, el nombre que da el liberalismo es partidos, ¿sí? Que van a disputarse la gobernabilidad de ese orden social, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa, no es lo que se entiende por política. Lo que pasa es que el liberalismo ha sostenido que la política es la lucha de los partidos, nada más alejado, ¿no? En todo caso es una herramienta más que hay en los partidos para disputarse gobernabilidad. Pero digo, la gobernabilidad está subsumida a la política, ¿no es cierto? No es que tenga que ver ni necesaria ni cerca la cuestión de la política con lo que tiene que ver la lucha de facciones por la gobernabilidad. Pensalo así, Facundo, a la cuestión de lo político y la política. La cuestión es de eh, la materia prima que la humanidad tiene para construir sí o sí órdenes sociales. Lo que hay después es, en ese orden social, lo que hoy se dice es, bueno, en la democracia va a gobernar aquel que gane en el procedimiento del voto, ¿no es cierto?, las elecciones. Eh, pero eso es, vuelvo a decir, lucha de facciones, o sea, lucha de facciones por la gobernabilidad, lucha de facciones que son una herramienta pequeña de la política, pero no confundan, digamos, no confundan política con lo partidario, digo. No, en esta regla del juego, en esta regla del juego, digamos, las facciones se disputan la gobernabilidad, pero la política es anterior a todo eso, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, esto de que Occidente hizo a través del pensamiento de Platón, digamos, y de Hobbes, de querer clausurar el escándalo de la política, es esta filmina, que es la número 8 que ustedes tienen ahí, es querer clausurar la materia prima, ¿no? Lo antagónico, lo conflictivo y lo contradictorio. Trataron siempre de clausurar casualmente eh, la realidad de lo que es la política, ¿no? Y vuelvo a decir, es un pensamiento que hasta el día de hoy sigue siendo muy hegemónico, ¿no? Empatan enseguida. Para el liberalismo lo que está bien es el Estado, ¿no? Las relaciones privadas, el individuo.
en detrimento de lo plural, en detrimento de las cuestiones del Estado, ¿no? Ya les expliqué la semana pasada que, ojo, que lo privado no es tampoco lo antagónico y lo contrario a Estado, ¿no? Tanto lo privado como lo público forman parte del Estado. Digo, lo que pasa es que caemos en el error casualmente, constantemente, de comparar privado con estatal. No. En todo caso, lo privado y lo público se dirimirán entre sí, pero lo estatal tiene bajo su paraguas tanto lo privado como lo público. De hecho, lo que es privado tiene que ver con lo que el Estado dice que es privado. Sin embargo, el pensamiento liberal lo que ha hecho es casualmente posicionarse desde un lugar de decir que lo contrario a las acciones privadas de los hombres es el Estado. Ahí hay, hasta hoy se puede ver esto sin leer, digamos, demasiadas cuestiones teóricas. ¿Cómo explica, por ejemplo, el pensamiento liberal que lo privado es lo contrario al Estado cuando necesita sí o sí los dueños de la riqueza, por ejemplo, de la policía del Estado, ¿no? Ahí, digamos, se le va el mote de su enemigo Estado a lo privado que el liberalismo quiere imponer, ¿no es cierto? Muchas cosas de estas más, ¿no? Eh, Digo, este egoísmo que también surge del pensamiento individualista que el liberalismo como matriz ha construido en Occidente, ¿no? Esta cuestión de, fíjense si no son conflictivos los órdenes, lo que sucede, por ejemplo, en relación al coronavirus hoy, en este contexto, hay sociedades que llaman mucho la atención, ¿no? Hoy veía a Estados Unidos, capaz que lo vieron ustedes, pidiendo libertad, ¿no? Como si alguien los hubiera, como si algún actor, digamos, en el sentido obligado, lo hubiese metido dentro de la casa diciéndole ustedes pierden la libertad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otra facción que dice, no, me quedo en mi casa porque, digamos, no quiero ser parte de contagio ni de contagiarme, ¿no? De esta situación. Y eso es totalmente una muestra de lo antagónico, ¿no? Un ejemplo. Hay quienes consideran que el virus te coarta la libertad, por lo tanto me voy a irme afuera, digamos, y hay quienes también consideran que en realidad no, ¿no? Que lo mejor sería quedarse adentro de la casa, pero digo, ven que no se convence nunca a toda la sociedad de ninguna cuestión que tenga que ver con qué hay que hacer en los órdenes sociales. Que el virus existe, por supuesto que existe, ¿no es cierto? Veía a los alemanes pidiendo libertad, ¿no es cierto? Hay un tema con la idea de libertad. El problema de la libertad es, y esto los invito a pensar, por ejemplo, ¿no? Es quién determina lo que es libre y lo que no. ¿Existe la libertad naturalmente? ¿Hay esencialmente algo que sea libre? A esta altura ya lo podrían empezar a responder ustedes, ¿no? ¿Quién determina lo que es igual? Si alguien determina lo que es la igualdad, entonces no hay igualdad. O la igualdad se determina entre todos, o no existe igualdad posible, ¿no es cierto? Porque si dos o tres determinaron lo que es libertad, la libertad ya no es libertad, sino lo que esos dos o tres dicen que es la libertad. Entonces, la libertad, si no es lo que dicen todos que es, no es libertad. Y acá hay un problema. ¿Ustedes se imaginan preguntarle a los 44 millones de argentinos cuál sería la idea de libertad que quieren tener? ¿Sería posible esto? Digo, prácticamente sería posible. Acá hay un problema, digamos, que no es tampoco muy difícil, es casi axiomático, ¿no? Aquellos que dicen esto es la libertad, en el mismo momento que dicen esto, están imponiendo su sentido y su idea de libertad, ¿no es cierto? En ese momento, cuando un grupo, por más generoso en cantidad que sea, impone su sentido de libertad, está coartando la libertad de todos los demás. Entonces la libertad, más allá de los valores, digamos, que nos ha dejado la Revolución Francesa, ¿no? En la cuestión de la libertad, la igualdad, la fraternidad. No me quiero meter en la igualdad tampoco, ¿no? Porque sería para hacer una clase completa. Digo, la fraternidad, digamos, es otro tema también, no voy a entrar en eso, pero digo, vamos con la idea de la libertad, ¿no? Esta cuestión que pasa en Alemania. Queremos ser libres, dice, queremos ser libres. Es el relato, digamos, que va ganando también posición contra el otro antagónico que dice, no, digamos, hay que protegerse y quedarse en la casa. Aquí hay un ejemplo. Fíjense en cómo no hay acuerdo, ¿se dan cuenta? O sea, hay una peste rondando el planeta, rondando el mundo, y el antagonismo nace casualmente a partir de la situación, ¿no? Se posiciona la peste y hay quienes dicen, no, la peste me coarta la libertad. Lo que pasa es que, bueno, esa libertad que es la libertad, vaya a saber que profesa ese grupo, ¿no? A ver, Facundo, libertad no sé si hay. Hay leyes que no te permiten ser completamente libre. En realidad, Facundo, hoy como lo decíamos también, ¿no? En las leyes, si todos no hacemos las leyes son las construcciones de unos cuantos nada más, pero no de todos. Entonces, ¿a dónde está la pluralidad de las leyes, no?
¿quién tiene que pensar las leyes? Las leyes de Occidente, las que están trabajadas por el patriarcado, por el liberalismo, ¿no? Por la cuestión de lo que es el economicismo, ¿no? Por la cuestión del enciclopedismo, ¿no? La clausura de otros saberes, por ejemplo. Eh, Digo, acá viene un gran problema, ¿no es cierto? Lo que construyen las leyes no son todos. Digo, yo no sé cuántas personas conocen ustedes que hayan aportado a la construcción de una ley. Digo, los invitaron alguna vez a ustedes a decir vamos a construir una ley. Digo, y si no los invitaron, no me invitaron a mí, digamos, ¿quiénes construyen las leyes? Y si las construyen, digamos, ¿no? Si las construyen, es solamente el recorte que esas personas hacen de las leyes. Por lo tanto, es lo que ese sector solo, minoritario, piensa que el resto de la sociedad tiene que enmarcarse, ¿no? Entonces digo, ahí ya hay una coerción sobre la igualdad, hay una coerción también sobre la libertad, ¿no es cierto? Y hay sí o sí un margen por el don de moverse que está impuesto de algún lugar, digamos, que siempre tiene que ver con la cuestión del poder, ¿no? Pero digo, acá hay una cuestión clara, digamos, en la ejemplificación de los antagonismos, la contradicción y el conflicto, que casualmente tiene que ver con lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy es bien notorio, digamos, podemos dar muchos ejemplos, pero ¿para qué nos vamos a ir a dar el ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo claro también, digo, histórico, para no quedarme con el coronavirus, pero digo, queda claro, ¿no? Este antagonismo que se presenta. Eh, por supuesto, digo, en el 45 estalla el peronismo, ¿no? El 46, y digamos, lo que hay es repartición de la riqueza de manera, de otro modo, ¿no? Que se venía dando en el país. Para muchos eso era lo válido, lo que hay que hacer como sociedad, y para muchos otros eso es un horror, digamos, que el Estado se meta a repartir la riqueza que produce un país, ¿no es cierto? Y esta es la lucha que tenemos nosotros entre azules y colorados, unitarios y federales, digamos, ¿no? Que venimos, digo, para el populismo y el status quo liberal, ¿no es cierto? Que representaban el PRO, por ejemplo, o en Cambiemos, ¿no? O en sus socios, en ese sujeto político, digo, como Lilita Carrió y la coalición cívica, muchos más, ¿no? Eh, pero digo, fíjense en esto, ¿no? Esta cuestión de no poder cerrar una red social. Esta discusión no se va a dirimir, digamos, ninguna discusión se va a dirimir. Y por más que una facción intente eliminar a la otra por el uso de la violencia, automáticamente cuando la eliminó van a ser un antagonismo que será distinto al que fue eliminado, pero que le va a dar contrahegemonía a aquel que eliminó, por supuesto, digamos, a aquel que eliminó al bando que termina siendo eliminado, ¿no es cierto? Pero está bueno pensar desde este lugar también, ¿no? La cuestión del antagonismo, la cuestión, digamos, por ahí lo que es la idea de libertad y la idea de igualdad es antagónica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, digamos, de la imposibilidad, ¿no? De cerrar un orden para que convenza a todos? Bueno, acá están las ejemplificaciones. Nunca la idea de igualdad y libertad va a ser pensada absolutamente por todos y todas. Val Leguizamón, ¿a qué te referís con populismo? Me refiero, bien, buena pregunta, lo iba a decir en una de las clases posteriores, pero aguantá, Juan, que ahora te respondo a vos. Aguanten que le respondo a Val y a Juan después. Me refiero a populismo al sujeto político que va a confrontar con el status quo en América Latina, más precisamente en Argentina, ¿no? Lo dije recién. Lo que pasa es que nunca son los sujetos políticos, nunca son, digamos, encarnados en una sola representación. Digo, yo voy a llamar populismo a todo aquello que va a antagonizar con el status quo liberal. Digo, el peronismo es uno, pero el peronismo también tiene alianzas, ¿no? Tiene sectores que tienen que ver, digamos, también con algunos partidos de izquierda o algunos partidos de centro izquierda que van a apoyar, van a nutrir a ese sujeto político que se llama el populismo, ¿no? Que tiene que ver con lo relacional con su otro antagónico, que es el status quo liberal. A eso me refiero con populismo, Val. Eh, no confunda populismo con popular, ¿no? Vamos a eso es otra cuestión. No quiero entrar en eso ahora, pero digo, populismo estoy entendiendo si bien los sectores populares mayoritariamente están dentro del populismo, hay muchos sectores populares que apoyan al status quo, ¿no? Es el famoso taxista que es explotado 12 horas y termina diciendo a los negros hay que matarlos a todos, ¿no? Y no dice de qué lado estás, ¿no? Porque digo, los que están explotados como vos, digo, te pusiste del lado del explotador. Digo, a lo que voy, para que quede claro, es eh, los sujetos políticos los podemos leer de dos maneras hoy en Argentina. Uno es el populismo y otro es el status quo liberal. A eso me refiero, Val. Entonces dice Juan, la libertad impuesta delimita las libertades de otros. Nunca seríamos completamente libres. Ahí hay una pregunta re profunda, si yo me hago cargo de esa pregunta, Juan. En realidad tenemos una imposibilidad de una libertad
En tanto, libertad sería relacionarnos solamente y únicamente con la naturaleza. Y ahí ya te metí en un quilombo interesantísimo, aunque no me voy a sacar el saco, y digamos, sí, me voy a hacer cargo, pero vuelvo a decirte, libertad tendría que ser solamente si interactuamos con la naturaleza. Ahora, venimos viendo que eso ya es un imposible y que eso no nos hace humanidad, ¿no? Venimos viendo que en realidad eso tiene que ver con estar en la naturaleza, con lo que nos hemos alejado para siempre. Hay, sí o sí, cualquier libertad es delimitada. Acá viene un problema, es axiomático. No hay una libertad en sí, en la humanidad. Hay un verosímil llamado libertad, ¿sí? Que trata de decir cuáles son las situaciones, los lugares, digamos, los pensamientos que hay que tener, digamos, para ser libres. Pero vuelvo a decir, no, la libertad en sí es una construcción humana también. Ya en el momento de que alguien se pregunta por la libertad se viene abajo en sí, salvo que la libertad sea pactada por todos, ¿no? Y todos digan, y todas digan, la libertad es esto. Jamás en la historia de la humanidad una resolución ha sido tomada por todos y todas. Porque vuelvo a decir, si ustedes invitaran hoy a los 44 millones de argentinos y argentinas a debatir, por ejemplo, qué es la libertad, muchos van a hacerlo, muchos otros no van a querer. No le podemos imponer la cuestión de debatir esto, ¿no es cierto? Estas son las imposibilidades, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, nunca seríamos completamente libres, me dice Juan. Es que a ver, no es que nunca seríamos completamente libres. Hay cuestiones que nos van a hacer sí o sí caminar sobre una superficie trazada por los discursos, ¿no? Diría Clifford Geertz, ¿no? El hombre y la mujer, digamos, son, digamos, sujetos que caminan por un mapa trazado de símbolos. Es decir, lo que nosotros caminamos siempre son sobre las construcciones simbólicas, relatos, discursos, lenguaje, que determinan un mapa y nos hacen caminar por él, digamos. Ahora, el mapa generalmente es determinado por otros, otras, y nosotros estamos, no es la palabra condenado, pero sí, sí o sí, en la deriva de caminar sobre ese mapa, ¿no? Pero la libertad en sí no es un posible. Lo que puedo tener son elecciones, opciones, ¿no? De decir, bueno, esto me hace más a lo que yo considero que es un parecido al sentido de libertad impuesto y aquello no me lo hace libre. Pero la libertad enmarcada en construcciones de leyes es una falacia. ¿Sí? Bien, puede seguir preguntando si quiere. ¿Qué más? Vamos a la filmina 9, nos quedan pocas. Y ahora, fíjense en la filmina 9, después dice, ahora bien, dice Rinesi, la dimensión de conflicto no puede agotar el espacio de la política ni su definición. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir lo mismo. La dimensión del conflicto no puede agotar el espacio de la política ni su definición. No hay ni podrá haber política en una sociedad donde solo hubiera división y antagonismo. Genial, fíjense, si bien les dijimos recién, hay contradicción, antagonismo, ¿no? Conflicto en la base, igual así, por más, a ver Juan, ¿qué te referís con populismo? Ya está. Sí, Juan, nos movemos entre construcciones ya impuestas. Lo que vas a hacer, si querés voltear todas esas construcciones, lo podés hacer, pero irremediablemente vas a tener que construir otra construcción que a vos te guste o a la facción que a vos te parezca, es la que es más válida. Pero no va a dejar de ser una construcción impuesta la tuya también. Acá la operación que está buena es decir, bueno, me hago cargo de que mi construcción quiere ser superadora de la otra, pero ojo que todos van a caer en la construcción que vos realizaste si desplazás a la construcción que ya está impuesta. No hay manera de salirse de eso. Val, o sea, uno puede ser completamente libre en tanto la concepción que tengamos de libertad. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, la concepción que tengamos de libertad tiene que ver con mandatos y construcciones discursivas, ¿no es cierto? Si a vos te alcanza con eso para ser libre, sí, podés ser libre, pero te estarías escamoteando la cuestión de que en realidad es una libertad construida, ¿no es cierto? Eh, por supuesto que uno dice, bueno, lo que hubo antes era esclavitud, ¿no? Lo que había antes era someter más a la otra, al otro, y eso se fue ganando, digo, pero lo que nos hemos sacado son cadenas de opresión, ¿no? Cadenas de opresión, pero la idea de libertad, digamos, la idea de libertad, digo, tenemos que seguir, perdón, tenemos que seguir sacándonos cadenas de opresión.
pero la idea de libertad en sí va a ser lo que una matriz de pensamiento imponga como libertad. Y vuelvo a decir, Facundo, con lo que me preguntaste, con esto le respondíamos también a Val, acordate que si vos deconstruís algo que está construido, irremediablemente vas a tener que, sí o sí, imponer otra construcción. Y aquel que no esté de acuerdo con vos va a caminar sobre la construcción que vos impusiste, ¿no? Esto no nos hace, digamos, entrar en un lugar de negatividad, al contrario, nos invita a poder construir mundos mejores, ¿no? Sabemos que vamos a imponer una matriz si queremos construir un mundo mejor, pero vamos a tener bien claro que es la matriz que impusimos nosotros y la que va a estar sí o sí conflictuada, antagonizada y, por supuesto, entrada en contradicción, ¿no es cierto? Bien, déjenme que le repaso la Filmina 9. Dice, ahora bien, la dimensión del conflicto no puede agotar el espacio de la política ni su definición. No hay ni podrá haber política en una sociedad donde solo hubiera división y antagonismo. Totalmente. Si bien, digamos, la matriz de cualquier orden social es la división, el antagonismo y el conflicto, siempre la política, a través del poder de imponer un sentido, va a construir un orden social. Un orden social que es precario, un orden social que es contradictorio, un orden social que va a ser antagónico, pero siempre, por más que la matriz, la materia prima de la matriz de cualquier orden social sea la política, sí o sí, digo, esta política que representa división, antagonismo y conflicto, sí o sí igual se va a construir un orden social que va a ser un particular que va a convencer a los demás de vivir sobre él. ¿Sí? Pero en la base de esa imposición están sí o sí el conflicto, la contradicción y el antagonismo. Digo, el segundo elemento constitutivo que tiene la política es sí o sí el poder, ¿no? El poder es aquello que va a ordenar la sociedad. Digo, el poder de imponer sentidos, ¿no es cierto? Si algo se va a, decía, de construir un relato, sí o sí que se va a imponer sobre el conflicto, ¿no? El relato que se imponga sobre el conflicto va a ser el que ordene. Pero recuerden cómo es la base, ¿no? Dice Juan, es una cadena que se repite y se va a repetir sin ser necesariamente negativa. Sí, Juan, totalmente. ¿Te acordás que creo que en la clase anterior dije que todo es relacional en la humanidad, ¿no? Cuando yo impongo algo, relacionalmente voy a tener algo a mi favor y algo en contra. Si no, no puedo ser. Como les dije hoy, la idea de individuo, ¿no es cierto? Hoy les dije exactamente lo mismo con la idea de individuo. No soy si no está en el otro. Bueno, todo es relacional en la humanidad. Eh, pero sí, si yo deconstruyo algo, en su lugar voy a poner una construcción propia. O la construye otro, otra, pero cuando yo deconstruyo algo, ahí ese algo deconstruido va a ser irremediablemente ocupado por una construcción nueva, una construcción otra, ¿no? Que puede ser mejor o peor que la anterior, ¿no es cierto? Uno lo que pretende es que sean mejores, pero ojo que han existido de construcciones que han llevado para lugares muy, muy tenebrosos, digamos, para lugares muy jodidos, como fue el nazismo, por ejemplo, ¿no? Si bien deconstruye el nazismo deconstruye la República de Weimar, digamos, lo que viene después es, a la liberal, digamos, República de Weimar, lo que viene después es esa cuestión nefasta, ¿no? Que fue el exterminio que genera el nazismo en Europa, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, recuerden que por más que haya orden precario, que haya sido así un orden, digamos, basado en el conflicto, el antagonismo y el poder, aquello que va a ir, perdón, en el conflicto, la contradicción y el antagonismo, aquello que va a estar por encima del conflicto, sí o sí, va a ser el poder. Y el poder de construir un relato para ser vivible para hombres y mujeres va a ser aquel que, digamos, convenza a todos los demás que ese relato es el vivible, ¿no? Va a ser el que va a generar un espacio común entre mujeres y hombres. Lucas, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido que Lucas? Te escucho. No lo voy a tener mucho, estamos cerca de finalizar. No sé si Lucas querés repreguntar lo que vos decís, ¿en qué sentido? Bueno, la última filmina de Rinesi dice, la política es siempre, en efecto, la actividad o el conjunto de actividades en ese espacio de tensión que se abre entre las grietas de cualquier orden social. Cualquier orden social es una grieta, digamos, ¿no? Es una herida. La grieta, la famosa grieta esta que el liberalismo quiere cerrar, ¿no? Diciendo que es el populismo el que genera la grieta, digamos,
es también escamotear la construcción del saber en este tiempo, ¿no? No hay sociedades sin grieta, no hay, porque la grieta es el antagonismo, ¿no? La grieta es lo relacional y lo imposible, la imposibilidad de un orden social para todos. Profe, dice Lucas, ¿en qué sentido actúa el antagonismo en el conflicto cuando en el orden social hay un consenso? No, a ver, el conflicto y el antagonismo van a ser superados por el orden, ¿no? Por el poder, digo, por un poder que se va a imponer, ¿no es cierto? Y va a generar un orden social. Que quede claro esto, Lucas, ¿sí? En realidad no es un consenso lo que se genera, sino lo que hay es la construcción de un relato que se va a imponer y lo que va a hacer es convencer a un sector importante de la sociedad porque sea ese relato que se impuso por encima del conflicto, el antagonismo y la contradicción para poner un orden, ¿sí? Pero ojo con la palabra consenso, está bueno que la trabajemos acá. Lo que hay en todo caso es el convencimiento, una mayoría social para vivir en ese orden, ¿no? La pregunta estaba más arriba, pero desapareció entre otros comentarios, me parece. Bueno, ahí está entonces Lucas respondida. Vuelvo a leer esta filmina y ya estamos casi terminando, ¿no? Dice, la política es siempre, en efecto, la actividad o el conjunto de actividades en ese espacio de tensión que se abre entre las grietas de cualquier orden social. Es decir, la política es la que va a rescatar a los órdenes sociales, ¿no es cierto? Para que, sí o sí, más allá del antagonismo, el conflicto y la contradicción, haya un orden social, que no va a estar basado en nada natural, nada esencial, que no va a estar basado en nada que lo legitime para siempre, sino que va a ser de manera precaria ese orden social, pero que tiene una fuerte operación a partir de construir poder por aquellos que imponen ese orden social. Dice, ningún orden se agota en sí mismo, todos sus sentidos, no agota en sí mismo todos sus sentidos, perdón, ni satisface las expectativas que los distintos actores tienen sobre él. Vuelvo a decir esto último que dice Rinesi, y con esto ya los dejo tranquilo. Dice, ningún orden social agota en sí mismo todos sus sentidos, ni satisface las expectativas que los distintos actores tienen sobre él. Creo que esto ya lo pueden entender, ¿no? Creo que ya lo pueden apropiar. No hubo jamás en la historia de la humanidad un orden social que satisfaga las expectativas de todos aquellos que habitaron sobre él, ¿sí? Ni hubo tampoco orden social que tratara de convencer a todos de que esa era la única manera de ser vivible, ¿no? Que ese pacto era el único de ser vivible. Bueno, si no hay preguntas, digamos, lo dejamos acá, pero necesitaba sí o sí cerrar esto de Rinesi. Ojalá aquellos que no lo vieron hoy, gracias a los 15, 16, 17, 18 que estuvieron presentes hoy, gracias por bancarse esto. Pero bueno, también tienen la posibilidad de preguntar algo si les queda. Y si no, digamos, cerramos acá la cuestión de este teórico, que es la segunda parte. Bien, y me voy a comer algo. Me voy a comer algo.